conocen, mi nombre es Julio César Reate de Girola, soy licenciado en administrador en administración y especialista en comercio exterior. Y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo AGC. En este módulo, que va a estar repartido en dos sesiones, vamos a hablar de todo lo que corresponde a la gestión de las operaciones logísticas en el comercio exterior, tocando temas como el de los 5TER 2020 y su incidencia logística, el proceso de exportación, el proceso de importación, la gestión y operatividad de los medios de transporte, hablando del aéreo, marítimo y terrestre, así como la gestión de riesgos en la cadena logística. Y culminaremos hablando de los indicadores de desempeño logístico internacionales, conocidos como los KPI. Listo. Entonces comenzamos a hablar de lo que son los 5TER. Debemos empezar diciendo que los 5TER no regulan todos los aspectos que corresponden a un contrato de comercio internacional, es decir, no reemplazan el contrato de compra-venta internacional, sino más bien sirven como un soporte para darle una mayor versatilidad a los acuerdos que se toman dentro de un contrato de comercio internacional, estableciendo parámetros claros de responsabilidad tanto de la parte del comprador como de la parte del vendedor. Entonces, de manera específica, los 5TER trabajan o regulan cuatro aspectos. El lugar de entrega de las mercaderías, que este puede ser de forma directa o indirecta. Decimos directa cuando es el comprador el que le entrega directamente la mercancía al vendedor. Y de forma indirecta cuando quien hace la entrega es un operador logístico o un intermediario subcontratado por alguna de las dos partes. El segundo aspecto es la transmisión de riesgos. El tercero de ellos, la distribución de gastos. Y finalmente, la responsabilidad de los trámites de documentos aduaneros. Cuando hablamos de transmisión de riesgos, es importante mencionar que no necesariamente el riesgo sobre una mercancía se traslada al momento de la entrega física de la mercancía, sino que puede ser que el riesgo se traslade antes de ese acto físico de entrega de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, en un Incoterm SIF, el riesgo, la entrega física de la mercancía se realiza en el puerto de ingreso al país de destino. Más sin embargo, el riesgo se transmite en el puerto de embarque de la mercancía en el país de origen. Si algo ocurre con la mercancía en el transcurso de su transporte hasta el destino, quien va a ser encargado de asumir el riesgo y la reclamación pertinente ante los seguros, entidades gubernamentales o el mismo medio de transporte, de darse el caso, va a ser el vendedor. No, perdón, el comprador, porque el vendedor le transfiere la responsabilidad en el puerto de embarque del país de origen. Así el Incoterm demande que la entrega física se realiza en el punto de ingreso al país de destino. Entonces, hay que tener muy en claro que no siempre se dan ambas condiciones, entrega física y riesgo, en un mismo punto. Relativo a la distribución de gastos, es importante mencionar también que el gasto es el total del gasto de la cadena de distribución física internacional. Es decir, que el proceso de trasladar una mercancía desde su origen hasta su destino termina siendo al final asumido por el comprador. El comprador va a pagar el valor de la mercancía más todos los gastos logísticos para ser trasladados hasta su punto de destino donde la va a recibir. Pero el Incoterm determina quién asume cada parte de ese gasto, hasta dónde asume el gasto el vendedor y se lo carga en la factura de venta, y a partir de dónde asume el gasto el comprador y hace el pago de forma directa, ¿no? De esos gastos. Y bueno, los trámites documentos o documentos aduaneros, pues los Incoterms van a determinar de quién es la responsabilidad de
emitir o de tramitar los diferentes documentos que se requieren para el proceso, un proceso de compra-venta internacional. Cuándo es responsabilidad del comprador, cuándo es responsabilidad del vendedor, cuándo es responsabilidad del intermediario o transportista en el camino. Los Incoterms reglamentan, por ende, la mercancía en sí. O sea, no determinan factores de calidad, estándares, cantidades, niveles de garantías, no determinan el valor de la mercancía en sí. Sí de los costos logísticos, más no del valor. No determinan la transferencia de la propiedad de la mercancía. Pues si es que de repente fuese una mercancía en alquiler, no va a haber una venta, pero el Incoterm igual se aplica para temas de costos de la operación logística, del riesgo sobre la mercancía, del lugar de entrega y de tramitación documentaria, entre otros elementos que son los que los Incoterms no regulan. También es importante ver o conocer la forma como debemos componer la descripción del Incoterm para evitar cometer errores que principalmente pueden generar mayores costos a la operación logística, que es justamente lo que buscamos evitar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la representación, vamos a mencionar el Incoterm dentro de algún documento, ya sea desde el contrato de compra-venta hasta los documentos en los cuales se está sustentando esta operación, como son certificados de origen, facturas, fichas técnicas, certificados de calidad, póliza de seguro. En cualquier documento, el Incoterm debe describir tres partes fundamentales para poder ser válido y disminuir el riesgo de cualquier discrepancia al momento de su interpretación. Primero debemos indicar el Incoterm, si es un SID, si es un FOB, si es un DAP, si es un export. ¿Sí? Vamos a ver ya más al detalle qué significa cada uno de estos términos. Pero debemos mencionar el Incoterm. La segunda parte importante que siempre debe acompañar la mención del Incoterm es el lugar de entrega de la misma, donde se cumple la condición del Incoterm, ¿no? Se le llama el ubigeo, la ubicación geográfica donde se cumplen las condiciones para que ese Incoterm se haya llevado efectivamente. ¿Sí? Aquí en el ejemplo podemos ver que el Incoterm que vamos a utilizar para este ejemplo es SIF y el lugar donde se cumple la condición es Miami. Entonces, yo puedo de repente ingresar mi mercancía por otro puerto de Estados Unidos. Se me ocurre de repente por Houston, porque de repente el puerto de Miami no tenía yo naves que vayan directamente a ese puerto. O sea, los puertos donde yo voy a embarcar no hay naves que salgan directamente a ese puerto, porque mi naviera tiene una logística mejor desarrollada hacia ese puerto. Por el motivo que fuera, yo decido utilizar el puerto de Houston. Pero como yo estoy entrando por el puerto de Houston, no estoy cumpliendo la condición de acuerdo a la ubicación geográfica preestablecida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como exportador yo deberé ver la forma o contratar los medios para que esa mercancía desde el puerto de Houston sea trasladada hasta el puerto de Miami, ya sea por vía terrestre, ya sea por ferrocarril, que es un medio muy utilizado en cuestiones de carga en los Estados Unidos, o ya sea por algún tipo de transporte marítimo interno, los famosos inland, que se desarrollan mucho en los puertos norteamericanos también, ¿no? Que son poco usados en el caso de Perú, pero sí existen. Entonces, yo tengo que cumplir con la condición geográfica donde voy a entregar la mercancía. Y finalmente el tercer elemento es la versión sobre la cual estamos trabajando, ¿no? Los Incoterms se renuevan o se evalúan cada 10 años y en esta evaluación se pueden dar cambios importantes, trascendentales o simples cambios de forma más, de fondo, perdón, de forma más no de fondo. Pero eso hace que cada versión de Incoterms pueda tener una interpretación variable al mismo Incoterm de una versión anterior. Es decir, el Incoterm sí, Incoterm 2020 o de la versión 2020 puede tener variaciones sobre el Incoterm SIF de la versión
2000 o 2010, que sería la más antigua anterior, la del 2010, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Ojo que aquí no estamos hablando de eliminar los Incoterms, porque las versiones es como cuando aparecen los programas en las computadoras. Uno puede tener el Windows, puede salir el Windows 10, pero yo tengo el 9 y puedo seguir usando el 9 porque se me acomoda mejor a mi costumbre, a la forma de trabajo que yo tengo. De repente inclusive puedo usar un Windows 8.1 o puedo usar versiones inclusive anteriores. No las elimina. La versión moderna o última del Incoterm no las elimina. Entonces, de repente, bajo alguna circunstancia, yo como vendedor y mi comprador, determinamos utilizar el Incoterm SIP, pero en su versión 2010. Entonces, yo deberé colocar SIP Miami Incoterm 2010. Entonces, estoy dejando claro dónde cumplo mi condición y bajo qué versión de los Incoterms estoy haciendo aplicación del Incoterm SIP. Si no lo menciono, si yo no menciono la versión del Incoterm que estoy utilizando, se asume para todos los elementos y cuestiones relativas a interpretación que la versión que se va a utilizar es la última vigente. En este caso sería la versión 2010. Entonces es importante no olvidar esto. El Incoterm siempre debe ir acompañado de la ubicación donde se cumple la condición y de la versión si es que ésta fuera diferente a la versión vigente actualmente. Y aquí vienen un poco los antecedentes justamente de lo que les hablaba, de que los Incoterms se van renovando cada 10 años. Bueno, tienen un poco más de antigüedad o de historia, ¿no? El primer antecedente de aparición de los Incoterms fue más o menos sobre 1812, año en que empezó a desarrollarse mucho en la industria marítima, las grandes expediciones libertadoras de América en contra de Europa generaban también un intercambio comercial bastante fuerte, pero este intercambio comercial generaba también que los términos comerciales que ya existían fueran interpretados de forma diferente en un intercambio comercial entre Europa y Asia, o entre Europa y América del Norte, o entre América del Norte y América del Sur, ¿no? Entonces, para eso es que justamente nosotros, bueno, en este caso, las cámaras de comercio mundiales y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, una vez fundada, decide agrupar estos términos y darles una interpretación común, una interpretación estándar, para que pueda ser o puedan significar lo mismo sin importar a qué ruta comercial se estaba destinando. Así, en 1947 se establecen los primeros Incoterms estandarizados bajo esta normatividad o esta interpretación común para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Pero en el camino van apareciendo algunas situaciones que no permiten o que van modificando algunas condiciones que los Incoterms se habían determinado para poder atender. El comercio internacional va evolucionando y esto va generando nuevas situaciones. Entonces es ahí que se decide que los Incoterms deben ser revisados. Deben ser revisados y deben ser adecuados a estas nuevas tendencias, a estas nuevas formas, a estas nuevas problemáticas que se podrían presentar en el comercio internacional. Y hay una revisión para el año 80 y se decide hacer revisiones cada 10 años y sale la versión 90, la versión 2000, la versión 2010 y la versión 2020, que es la que tenemos vigente a partir del 1 de enero de este año. Y este es el cuadro resumen de los Incoterms 2020, es decir, los Incoterms que tenemos vigentes ahora actualmente, ¿no? Son 11 Incoterms, los podemos ver en la primera columna de la izquierda de su pantalla: el Lexbor, el FCA, el PAS, el POP, el CFR, el CIF, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP, ¿no? En la parte superior del cuadro vemos lo que se conoce como la cadena de distribución física internacional, es decir, el proceso que lleva una mercancía desde su lugar de fabricación hasta su
punto de entrega como resultado de un proceso de transferencia o de venta de esta mercancía. Y los pasos que ello conlleva, ¿no? Tenemos el despacho en almacén, el trámite aduanero, el embarque, el transporte hasta el terminal aduanero, el terminal marítimo, dependiendo del medio de transporte, los gastos de estiva o de porteo, el transporte que puede ser terrestre, marítimo, aéreo, los gastos de descarga, el ingreso al almacén, el transporte terrestre para retirarlo del almacén, los gastos aduaneros en destino, la descarga en destino y finalmente el ingreso y entrega en el almacén del cliente. Vemos también que cada uno de ellos está representado, cada uno de estos 5 TERs cuenta con una línea de responsabilidad o de cobertura, llamémoslo así, para cada uno de estos pasos. Y en la parte de abajo vemos que la primera línea, la azul, tiene que ver con el riesgo, la naranja tiene que ver con el costo, y la media ploma o celeste, como la visualicen, tiene que ver con el seguro, ¿no? También notamos en este cuadro que a partir del tercer al sexto Incoterm están subrayados o están sombreados. Este sombreado es porque estos 5 TERs tienen la característica de ser para uso exclusivo marítimo, ¿no? Para transporte de carga marítima. Todos los demás 5 TERs se pueden utilizar para cualquier medio de transporte, inclusive el marítimo, ¿correcto? Más solo esos 5 TERs se pueden utilizar de forma exclusiva para el transporte marítimo. Ok, ¿y qué cambios nos ha traído esta nueva versión de Incoterms 2020? ¿Qué es lo que ha renovado dentro de esta nueva versión? ¿Qué es lo que se ha renovado? Debemos empezar mencionando que los Incoterms 2020 han sido elaborados por un comité de redacción, el Drafting Group, conocido así como el Drafting Group, donde se ha dado la característica que por primera vez se han incorporado representantes de China y Australia. Ojo, hasta la revisión de la versión 2010 eran 15 países, casi todos, con excepción de Canadá y Estados Unidos, casi todos europeos. Pero a partir de la revisión para el 2020, el Drafting Group asume la presencia de 2 países que su representatividad en el comercio mundial obliga a que sean partes de esta revisión. Obviamente China y también Australia, que ha crecido muchísimo en lo que corresponde a transporte y a logística de comercio internacional. Entonces, todos estos países que forman parte del Drafting Group hacen una revisión de todas las consideraciones y sugerencias que llegan de los otros 150 países miembros. Entonces, cada país miembro, a través de sus cámaras de comercio, evalúan o presentan casos para su revisión y que en base a esa revisión se pueda determinar algunos cambios dentro de los Incoterms. Y este análisis es el que al final permite determinar los cambios que puedan ser necesarios para la mejora de la nueva versión de los Incoterms. Los Incoterms antes, hasta la versión 2000, se presentaban bajo una estructura de letras. Teníamos los Incoterms E, que eran los Incoterms de entregas en el punto de origen, solamente con un Incoterm que era el export. De ahí teníamos los F, que eran los Incoterms que se generaban con la entrega en el país de origen. Luego teníamos los Incoterms C, que eran los que se entregaban, la mercancía se entregaba antes de ser bajada del medio de transporte, y los Incoterms D, que comenzaban con D, que incluían la descarga de la mercancía en el país de destino, ¿no? Entonces, en la versión 2000, hasta la versión 2000 se manejó así el ordenamiento. Luego, a partir de la del 2010, se creó un doble ordenamiento, a través del grupo de letras y a través de su forma de uso. Y a partir del 2020 ya se establece el ordenamiento en base a su forma de uso o al tipo de medio de transporte que puede utilizarse para estos Incoterms.
Tenemos las reglas para transporte multimodal y tenemos las reglas para uso exclusivo de transporte marítimo. Dentro de el segundo grupo están el PAS, el POP, el CPR y el SIC. El cambio más importante que se ha dado en esta nueva versión de los Incoterm 2020 ha sido sin duda la eliminación de un Incoterm. Como anécdota o como comentario, la versión 2000 de Incoterm contaba con 13 Incoterms. Fueron eliminados 4 y se crearon 2 nuevos, pasando a tener la versión 2010 11 Incoterms. Para esta versión del 2012 se ha eliminado uno, que es el Incoterm TAT, pero como vamos a ver más adelante, se ha reemplazado con la creación de un nuevo Incoterm, ¿no? Importante mencionar también que parte de la evaluación que hizo el Dustin Group fue la intención de eliminar los Incoterms XWORD y DDP, ¿no? Que son los dos Incoterms de extremo, es decir, el Incoterm XWORD, donde el vendedor realiza el mínimo esfuerzo, simplemente entrega la mercadería en su almacén y no hace nada más. Y al otro lado de la escala, el Incoterm DDP, que es donde el comprador hace la compra, se siente en su almacén a esperar y no realiza ningún esfuerzo, ninguna parte, no asume ninguna responsabilidad en la operación logística y le entrega la mercancía en su almacén. Entonces, básicamente la eliminación o la búsqueda de eliminación de estos dos Incoterms se debe a que muchas legislaciones, y entre ellas está la peruana, no están preparadas o no permiten el uso de estos Incoterms de forma fluida. Por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros podemos hacer importaciones de DP, que son estas famosas importaciones que nos entregan en la puerta de nuestra casa cuando compramos algo de China o lo traemos a través de un servicio de courier y viene el mensajero y nos lo entrega en la puerta. Eso es un DDP. Porque nosotros hicimos la compra, nos sentamos a esperar y después de un tiempo nos llegó y nos lo entregó. ¿Correcto? Pero en el caso de Perú, este tipo de operatividad solo es válida para importaciones de menor cuantía. Es decir, una empresa no puede hacer una importación de DDP, porque al ser ya una operación regulada por la aduana, donde hay que hacer un trámite ante la aduana, pagar unos impuestos, la legislación peruana no permite que una persona no domiciliada, sea natural o jurídica, pueda realizar trámites aduaneros en el Perú. Lo primero que necesitas para realizar un trámite aduanero, sea de exportación o de importación, es tener tu registro de contribuyente, tu RUC. Y para tener tu RUC, pues tienes que tener una personalidad jurídica, una personalidad, o sea, una persona natural, ¿no? Entonces, si el exportador de China quisiera vendernos una maquinaria que vale $50,000 y la quisiéramos traer en términos de DP, es decir, entrégamela en mi almacén del parque industrial, no se va a poder realizar, porque siempre yo como comprador en el Perú voy a tener que intervenir en la operación, yo voy a tener que contratar un agente de aduanas, yo voy a tener que presentar alguna documentación, voy a tener que hacer una serie de actividades propias de la logística de ingreso de la mercancía a este país. Por ende, el DDP desaparece, ya no puedo utilizar. Ya hay otro Incoterm, ¿no? Que es el DAP, que me permite hacer lo mismo, pero asumiendo yo la responsabilidad del trámite de importación. Es decir, igual el chino me la va a entregar en mi almacén, pero yo me responsabilizo por realizar los trámites en mi país. Entonces, hay un Incoterm que se acomoda a esa modalidad de trabajo. Pero justamente fue China el país que más se opuso a la eliminación de estos Incoterms porque son Incoterms muy utilizados por ellos en sus ventas al menudeo. China tiene un movimiento de ventas al menudeo que seguro todos conocen a través de algunas páginas como Alibaba, como Wish, ¿no? Que venden a todo el mundo. Y son ventas muy pequeñas. Entonces la eliminación de estos Incoterms generaría sobrecostos por tener que realizar operatividades propias ya de otros Incoterms para esas operaciones del menudeo. Y bajo esta conceptualización es que se decidió mantener estos Incoterms, al menos aún en esta versión. Finalmente se discutió mucho sobre el Incoterm DAT para poder proceder a su eliminación. ¿Esto por qué? Porque DAT significa Delivery and Terminal, o entregado en un terminal. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el concepto de terminal era muy variado
en los diferentes países del mundo. Para algunos países, la palabra terminal era el punto de ingreso de la mercancía a un país, por decir un puerto. Para otros, la palabra terminal era identificada como el punto donde aduanas realizaba su trámite, como los terminales aduaneros. Entonces ya había un costo adicional de trasladar la mercancía del puerto a ese terminal donde se iban a hacer los trámites, como ocurre, por ejemplo, en el puerto del Callao. La mayoría de las cargas que ingresan al puerto del Callao no se quedan dentro del puerto, sino son trasladadas a terminales extraportuarios, ¿no? Que son terminales que quedan fuera del puerto, infraestructura de almacenamiento fuera del puerto, empresas privadas que reciben esta mercancía y que bajo un, veíamos en la clase anterior lo que eran los operadores logísticos, ¿no? Entonces, bajo un convenio, una autorización con aduanas, reciben esta mercancía y solo la liberan una vez que aduanas da su levante o su autorización para que la mercancía pueda ingresar. Pero ya hay un paso adicional, hay un costo adicional. Mientras que en otros países, dentro del mismo puerto, sí se pueden hacer los trámites aduaneros. No es necesario sacarlo a un término. Entonces, esta, digamos, diversidad de conceptualización que había para el término terminal es que genera más problemas que soluciones en el uso de este Incoterm y se decide su eliminación. Por lo cual, se procede a reemplazarlo por el Incoterm DPU, ¿no? ¿Y qué es el Incoterm DPU? Es el Incoterm Delivery and Place Unload, que significa entregado en un lugar descargado. El DPU tiene las siguientes obligaciones para el exportador. El exportador debe embalar y transportar la mercancía hasta el puerto o terminal de cruce, haciendo todos los trámites de exportación, cruzar la mercancía o transportarla hasta el país de destino, avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado, puede ser terminal, puerta, bodego. Así el importador podrá terminar con los trámites de importación. Entonces, el importador simplemente espera a que su vendedor o el exportador le avise que la mercancía ya se encuentra en el país de destino. Una vez que nos avisan que ya llegó, procedemos a hacer los trámites y una vez nacionalizada, retiramos nuestra mercancía. Pero, ¿en qué se diferencia de un SIF, por ejemplo? Que también es básicamente lo mismo. Llega la mercancía al país de destino, le avisan al importador que ya llegó y el importador nacionaliza. No. Pero en el caso del DPU, dice Delivered and Placed Unload. ¿Qué quiere decir? Descargada. En un SIF, los costos de descarga van por cuenta del importador o comprador. En un DPU van por cuenta del vendedor. La entrega ya en el almacén o en el lugar donde se ha acordado la entrega de la mercancía. O sea, se menciona un lugar de forma específica. El importador, en este caso, tiene la obligación de apoyar al exportador con los documentos e información que pueda realizar o requerirse para el trámite. O sea, el importador tampoco puede decir, ah, bueno, tú ve cómo la descargas. No. Si el exportador necesita que de repente nosotros le hagamos llegar una copia de nuestro RUC, porque es un documento que tiene que presentar al terminal o al almacén donde se va a descargar la mercancía, le deberemos entregar este documento. Si de repente estamos hablando de un producto para el consumo humano, nos va a pedir el registro sanitario para ese producto que previamente deberíamos haber tramitado. Le vamos a entregar el registro sanitario para que se pueda permitir la descarga de la mercancía y el ingreso al terminal. Es decir, debemos dar las facilidades. El importador debe dar las facilidades y los documentos necesarios para que el exportador, a través de sus operadores logísticos o a quien haya contratado para hacer este trabajo, pueda realizar o cumplir con la condición del Incoterm de entregarla descargado en el punto de destino. Y realizar los trámites como último, como su segunda obligación más importante, realizar los trámites de la mercancía en el punto convenido para poder luego de ello retirar, ¿no? Otro cambio importante es la diferencia de la aplicación de seguros para términos CIP y SIP. El CIP es el Incoterm que se utiliza, que incluye, el único Incoterm que obliga a la inclusión de un seguro y que se utiliza para todos los medios de transporte. Y el SIP,
el mismo Incoterm, pero para uso exclusivo marítimo. Entonces, ya viendo esa diferencia, se ha determinado que también debe haber una diferencia, o corresponde que haya una diferencia en el tipo de seguro a aplicar, ¿no? Entonces, en el caso del Incoterm sí se aplica una cláusula A, según el Institute Care Clause of Londres, que es el que regula las materias correspondientes a seguros a nivel mundial. Y en el caso del Incoterm SIF, solo se está obligado a tratar una cobertura C, siendo la cobertura A más alta, ¿no? O sea, cobertura mayor cantidad de riesgo. ¿Por qué? Porque una mercancía que es transportada por avión, por la vía terrestre, está sujeta a mayores riesgos que una que es transportada por la vía marítima. Por ende, resulta más caro contratar un seguro de clase A que un seguro de cláusula C. Entonces, ya para el marítimo, como no hay tanto riesgo, ya no se obliga a la contratación de un seguro cláusula A. Basta con un seguro cláusula C para que se cumpla la condición. Ojo, esto está sujeto a el acuerdo entre las partes. Quiere decir que si a pesar de ello las partes se acuerdan que no, que a pesar de ser un transporte marítimo bajo una condición CIF, vamos a contratar un seguro cláusula A. Si por mutuo acuerdo deciden hacerlo, pues simplemente se procede con eso para colocándolo dentro del contrato de compra-venta, colocando esa variación del Incoterm y se procede a realizarlo de esa manera, ¿no? También define la responsabilidad de los despachos aduaneros, que es responsable de los despachos aduaneros en exportación, tránsito o importación de la mercancía. Genera los requisitos de seguridad en el transporte, con todo este tema que hubo, o que ha habido en el mundo, de las guerras, de los problemas biológicos y todo ello, se está dando una mayor responsabilidad sobre el manejo de la carga, porque antes, cuando una mercancía empezaba su tránsito internacional, se le daba la responsabilidad al transportista. Y muchas veces los transportistas pues no tenían mayor representatividad jurídica, sobre todo cuando transitaban, en el caso de marítimo, por aguas internacionales. Entonces, de repente un barco está transitando por aguas internacionales frente a las costas de Panamá y sufre un percance o lo agarra una tormenta y se le caen 3 contenedores con productos químicos altamente contaminantes. ¿De quién es la responsabilidad de esa carga, de ese accidente, de cubrir ese incidente que hubo en aguas internacionales? Porque el hecho que caiga en aguas internacionales no quiere decir que, bueno, como no le pertenece a nadie este mar, no hay problema para nadie. No, señores, no es así, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Hasta antes de los Incoterm 2020, la responsabilidad la asumía el transportista cuando tenía la forma de asumirla. Pero al no ser clara la responsabilidad o al haber transportistas cuyos índices de responsabilidad no podían cubrir esta situación, es que se decide que el vendedor es responsable, o perdón, que va a ser responsable solidario inmediato quien contrató el transporte. Por ejemplo, el vendedor es responsable en términos como CPT, CPR, CIF, CIF, DAP, DPU y DDP, porque él contrata el transporte en esos casos como vendedor. Y el comprador es responsable cuando se trata de Incoterm, Export, FCA, PAS y POP, porque es responsable el vendedor, perdón, el comprador en este caso, para el tema, ¿no?
Bueno, por algunos problemas técnicos tuvimos que entrar un poco tarde a la conferencia. Vamos a robarnos 5 minutitos y avanzar 2 puntos más y ya recuperamos en la clase del día jueves, en la sesión del día jueves, lo que nos falta exponer en esta parte, en este capítulo, ¿no? ¿Cómo funciona la logística de despachos de exportación? En este gráfico vamos a ver más o menos cómo funciona la exportación, ¿no? El primer paso es el envío de... ¿Quién envía instrucciones de embarque? El importador le dice al exportador cómo necesita que esté su mercancía. O sea, si yo voy a comprarle algo a un exportador en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en China, yo tengo que decirle cómo yo necesito que me la envíe, cómo necesito que me la envíe embalada, con qué documentación, en qué presentaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como las instrucciones de embarque. Ahora, dependiendo quién es, bajo qué Incoterm estemos trabajando y quién contrata el transporte, si yo como comprador lo estoy contratando, en mis instrucciones de embarque, además también irán indicadas la forma y el lugar como vamos a transportar esa mercancía. Es decir, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Se ha hecho un requerimiento para que la nave María Isabel 3 recoja la carga el 27 de septiembre del puerto de Houston. Entonces, yo le estoy indicando en qué barco lo tiene que embarcar, porque yo ya hice la reserva, ¿correcto? Y es justamente el segundo paso, que es la reserva de la línea naviera a través de una cotización previa de fletes. La línea naviera, una vez que ya sea el comprador o el vendedor separan el espacio, emite el booking. ¿Y qué es el booking? Es una reserva que confirma la existencia de ese espacio. Entonces la naviera dice, efectivamente, la empresa tal en el Perú o la empresa Y en Estados Unidos han hecho una reserva de 1, 2, 5 contenedores que van a salir en la motonave Elizabeth III del puerto de Houston el día 27 de septiembre. Entonces ya se reservó el espacio. Una vez que hay esto, el exportador enviará su booking y sus instrucciones de embarque a su operador logístico, ¿no? El operador logístico ya entrará en contacto, en este caso en el puerto de Houston, con la naviera para poder determinar los contenedores que se le van a asignar, se los entregará dependiendo si el consolidado se va a hacer en el almacén o se van a retirar para hacerlos en el almacén del exportador, ya empieza a coordinar la operatividad y envía una matriz de modelo, que es un formato en el cual se identifica el tipo de información que se va a trasladar. Paralelamente, se entrega el contenedor al terminal de almacenamiento, como les decía, o la planta del exportador para su llenado y precintado. Y una vez que el contenedor ha sido llenado o precintado, se va a embarcar, es decir, se le entrega a la línea naviera. Por eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando vean un documento de transporte, los que emiten el BL que emite la naviera, o el documento de transporte que emite el transportista terrestre, o hasta el transportista aéreo, van a ver que indica una frase que es dice contener, ¿no? Dice contener, ¿no? Un contenedor de 20 pies dice contener 400 cajas con infraestructura para armado de planta procesadora de espárragos. ¿Por qué? Porque la naviera no ve, no es responsable de lo que tú estás transportando. Simplemente se basa, ellos te entregan el contenedor, tú te lo entregas lleno y sellado, presentado, y con los documentos que sustentan esa carga. Si pasa algo con la carga, si no es lo que tú dijiste que era, si se está cometiendo algún tipo de infracción, la naviera limpia totalmente su responsabilidad con esa simple frase. Dice contener. Yo como naviera no me hago responsable, me baso en lo que dice el exportador, ¿no? Ahí se emite el BL, el documento de transporte, que se le entrega al exportador, y el exportador envía los documentos al importador para que pueda hacer sus trámites. Paralelamente, la carga sale en el medio de transporte convenido hasta el punto o el puerto de destino. Entonces, ahí acaba la logística de exportación, tanto a nivel físico, distribución del producto de la mercancía, como a nivel documental, ¿no? Entonces, todos los documentos son entregados al exportador, la factura, certificaciones y lo más importante, el documento de transporte, y este
se los envía al importador. Y paralelamente, la carga ya es entregada a la línea naviera, se hacen los trámites aduaneros correspondientes para permitir su salida y la línea naviera lo transporta hasta el puerto de destino, donde ya el importador se va a hacer cargo de realizar las gestiones para poder nacionalizar o darle el ingreso aduanero que corresponde a esa mercadería y poder hacer el uso de la misma. ¿Listo? Bueno, con esto terminamos esta exposición. Bueno, vamos a dejar todo esto para la siguiente sesión, que aquí se los voy a poner para recordárselo. Es el día jueves 24. Busquen en la página de CAMEX la hora para poder continuar con lo que es de esta sesión pendiente, más los puntos de la siguiente sesión, que están aquí indicados, ¿no? Gestión y operatividad de medio de transporte, gestión de riesgo de la cadena logística y los indicadores de desempeño logístico internacional, los famosos KPI. Muchas gracias nuevamente, señores, por su tiempo. Espero haber podido compartir información que resulte relevante e importante para ustedes y nos encontramos en la siguiente sesión. Buenas noches.